Señor, en esta mañana queremos adorarte, ahora también por medio de tu palabra, Señor, por medio de la predicación de tu evangelio. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo esté aquí en esta mañana hablando, tocando corazones, transformando, Señor. Señor, en esta mañana no queremos conformarnos simplemente con escuchar algún mensaje de aliento, algo, Señor, de religión, sino que queremos experimentarte a ti, Señor. Te ruego que podamos experimentarte a ti, tu amor, Señor, tu persona, tu salvación, a Jesús, Señor, por medio de esta conferencia, el resto que queda y por medio de esta predicación. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Estaba pensando en la canción que acabamos de cantar, que decía: contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Y hagamos de cuenta que acá está el trono de Dios. Digamos que estamos entrando ahorita al cielo y acá está el trono de Dios. Y como dice la canción, estamos contemplando a Él. Venimos ante su trono y queremos adorarle. ¿Será que Él nos deja? ¿Qué demanda Dios de sus adoradores? O tal vez podríamos empezar con una pregunta mucho antes. ¿Quién es el Dios al que estamos adorando? Al que hemos dicho que está en su trono, que está sentado en su trono, al cual queremos adorar. ¿Quién es ese Dios? Y ese Dios, ¿qué demanda de nosotros para que vengamos a adorarle? Cuando pensaba en esto me estaba acordando del colegio. En el colegio yo tenía un profesor que era uno de esos caballeros a la antigua. Este profesor tenía un requisito para que tú puedas acercarte ante él, y era que te acerques ante él y que le hables con el sumo máximo respeto. Entonces, por ejemplo, si yo como estudiante me acercaba a él y le decía: profe, ¿me puedes explicar esto? Él se enojaba, ¿no? Se ponía de pie, hacía callar a toda la clase y te decía delante de todos: ¿me está tuteando? ¿Esa es la manera de tratar a un profesor? Y tú te congelabas ahí y decías: perdón, disculpe, señor distinguido maestro, ¿podría por favor explicarme esta fórmula en su inmensa sabiduría? Y bueno, la verdad es que él tenía el derecho, ¿no? Él como profesor, él tenía toda la autoridad y potestad sobre el salón de clases. Entonces, él se dio cierto lugar y dice: bueno, yo soy un profesor respetable y quiero que mis alumnos se acerquen a mí con respeto. Y pensando en el Señor, bueno, Él es mucho más que un profesor, ¿verdad? ¿Qué será lo que Dios demanda de sus adoradores? Y quisiera que veamos, pensando en esto, veamos el Salmo 24. Y en este Salmo, mientras leemos, quisiera que pensemos: ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Él? Él es el adorado y nosotros sus adoradores. ¿Cómo es Él y qué demanda de sus adoradores? Leamos el Salmo 24. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a falsedad ni ha jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Alcen, oh puertas, sus cabezas, álcense puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, sus cabezas, álcenlas, puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria.
Y vamos a dividir este salmo en dos partes. La primera parte, quiero que nos enfoquemos en quién es el adorado. Es decir, ¿a quién estamos adorando? Y eso lo vamos a ver en los versículos 1 y 2 y en los versículos también del final, en los versículos del 7 al 10. Y después, la segunda parte que vamos a ver hoy día, en esta mañana, es siendo Él el adorado, siendo este Dios que adoramos, ¿qué demanda de sus adoradores? Y eso lo vamos a ver en la mitad de este salmo, en los versículos del 3 al 6. Entonces, ¿quién es el adorado? ¿A quién adoramos? Y el versículo 1 tiene una frase que se repite dos veces, pero en otras palabras. Fíjense, dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Y después vuelve a repetir lo mismo, pero en otras palabras. El mundo, dice, y los que en él habitan. Es decir, hace esta repetición para hacer un énfasis. Habla de que del Señor es todo lo que existe. Del Señor es la tierra, del Señor es el mundo, del Señor es el universo y todo lo que está en Él. Todo lo que hay en ella, todos los que la habitan, dice el versículo 1. Entonces, esta mañana, cuando te has despertado y has abierto las cortinas de tu habitación y has visto hacia afuera para ver si hacía frío, para ver si te abrigabas para venir a la conferencia o no, todo lo que has visto por la ventana le pertenece al Señor. Cuando has salido a la calle para ir a sacar tu auto del garaje o para ir a tomar movilidad, cada cosa que has visto afuera le pertenece al Señor. Si ahora nos pusiéramos de pie y fuéramos a ver a las ventanas y ver qué está pasando en la ciudad, las personas que están caminando afuera, los autos, la creación de Dios, tal vez más allá de las edificaciones y construcciones, podemos ver las montañas, los cielos, un montón de cosas. Todo eso le pertenece al Señor. Del Señor es el mundo y los que en él habitan. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces podríamos resumir esta idea del versículo 1 diciendo que Él es el dueño. Entonces, ¿a quién adoramos? Adoramos al dueño de todo, al dueño de todo el universo. Él es tu dueño, Él es mi dueño. Entonces, si alguna vez hemos escuchado frases, o tal vez nosotros mismos hemos dicho cosas como, es mi cuerpo y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. No es tu cuerpo, no es mi cuerpo. Es el cuerpo, le pertenece al Señor. O alguna vez han escuchado a alguien decir, yo soy dueño de mi destino. Tú no eres dueño de nada, el Señor es dueño de todo. O yo soy dueño de mi vida, yo decido cómo vivir mi vida, como yo quiera. No es verdad. El Señor es dueño de la tierra y de todo lo que hay en ella, del mundo y de todos los que en él habitan. Y continúa este salmo explicándonos quién es el Dios que adoramos. Y dice el versículo 2, Él fundó la tierra sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Entonces, Él es el dueño, no porque alguien le haya dicho, ya, Dios, tú vas a ser el dueño de esto, te estoy encomendando esto. No, Dios es el dueño de todo. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 vemos que Él ha creado todo. Él es el dueño de todo porque Él es el creador de todo. Un día estaba viendo un documental y en este documental decían que hace millones de años, después de que se formó el sol, dice que quedaron flotando partículas de polvo. Y estas partículas dice que chocaban una con otra. Millones de años dice que comenzaron a chocar y se comenzaron a formar rocas. Y estas rocas comenzaron a chocar unas con otras y cada vez más grande, millones de años, ¿no? Cada vez más grande. Y hasta que se formó una cosa tan grande que fue el planeta, ¿no? Y dice que sobre este planeta Tierra todas esas rocas formaron volcanes. Y dice que de repente asteroides de hielo comenzaron a caer sobre la Tierra. Y eso dio lugar a los mares, a los ríos. Y yo me ponía a pensar, bueno, eso lo dice la gente sin Dios. Pero ¿qué nos dice este salmo? La tierra y todo lo que hay en ella, el universo y todo lo que en él hay, no es producto de la casualidad. Dios decidió crearla así. Dice que Dios la fundó sobre los mares. Los mares no son una casualidad porque asteroides con hielo hayan caído en nuestro planeta. El Señor decidió fundar nuestro planeta sobre los mares y sobre los ríos.
Esa es la historia que cuenta la Biblia. Entonces Dios es el creador. Entonces si es que Él es el creador y el dueño de todo, eso significa que Él tiene autoridad sobre todo y sobre todos. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante el debate acerca de la creación y los orígenes del universo, porque creo que no es un debate simplemente intelectual, es un debate acerca de quién tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque si es que Dios no es el creador de todo, si es que todo se ha creado por la casualidad, entonces Dios no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas. Pero si Dios verdaderamente es el creador de todo, como lo dice la Biblia, entonces Él tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas y sobre todo. Y tiene toda la autoridad también sobre nuestra adoración. Él tiene toda la autoridad sobre cualquier asunto de la vida, pero Él entonces, siendo el dueño y creador, Él puede decidir cómo quiere que lo adoremos, quiénes pueden adorarle. Él tiene la autoridad porque Él es creador y dueño. Y además de ser creador, además de ser dueño, el Señor es también el Rey. Fíjense el versículo 7. Dice: alcen, oh puertas, sus cabezas, álcense puertas eternas, para que entre el Rey de gloria. Entonces vemos aquí que el Señor es el Rey de gloria. Entonces estamos adorando ¿a quién? Al dueño, al creador, al Rey de gloria. Y aquí vemos una figura interesante en esta parte del Salmo, desde el versículo 7 en adelante, y es la figura de un heraldo. En la época antigua, cuando un rey iba a visitar una ciudad, otro lugar, venía con un heraldo por delante, que anunciaba la llegada del rey. Entonces, al leer estos versículos, los versículos del 7 al 10, imagínense que está llegando el rey con su séquito, y está por delante el heraldo. Y llegan a la ciudad. Entonces, ¿qué hace el heraldo a las puertas de la ciudad? El heraldo grita y dice: alcen puertas sus cabezas, álcense puertas eternas. En otras palabras, el heraldo está diciendo: abran las puertas de la ciudad, abran las puertas, va a entrar el rey. Y bueno, el guardia de la ciudad no abre las puertas a quien sea. Entonces el guardia de la ciudad responde: ¿quién es ese rey que va a entrar? Y el heraldo responde: Él es el Rey de gloria, el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Abran las puertas nuevamente. Y el guardia de la ciudad, una vez más, repite y dice: ¿quién es ese rey que va a entrar? ¿Quién es el Rey de gloria? Y el heraldo responde: es el Señor de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Entonces, esa es lo que es la figura, la idea que está queriendo mostrar este salmo. La figura de un rey todopoderoso que está llegando y está siendo anunciado ante los guardias de una ciudad, las puertas de una ciudad. Y es bien interesante los detalles que este heraldo da acerca de este rey. Y fíjense algunos detalles. Dice el versículo 8: este Rey de gloria es el Señor, es decir, es Dios mismo. Dice que es fuerte y poderoso. Dice que es poderoso en batalla. El versículo 10 dice que Él es el Señor de los ejércitos. Entonces creo que podríamos resumir todas estas características: fuerte, poderoso, poderoso en batalla, Señor de los ejércitos. Todas estas características apuntan a una sola: que Él es invencible. Es decir, Él siempre gana, Él nunca pierde. Ese es el Rey al que estamos adorando. Él es dueño, Él es creador, Él es el Rey invencible que siempre gana, que jamás va a perder. Y creo que esto tiene implicaciones poderosas para nuestras vidas, porque creo que todos los que estamos acá tenemos batallas en nuestras vidas. A veces venimos a adorar al Señor, venimos como ahora a una conferencia acerca de la adoración, por ejemplo, pero por dentro estamos batallando con algo. Algunos tal vez están batallando con alguna enfermedad, otros tal vez están batallando con estrés en el trabajo, conflicto en sus familias,
qué sé yo, problemas en la universidad, en el trabajo. ¿Cuál es tu batalla? El Dios que estamos adorando dice que Él es invencible y Él siempre gana. Entonces, si tú estás en el Señor, Él va a pelear tus batallas. Él va a pelear por ti la batalla que tú estás ahora batallando. Tú solo debes adorarle a Él. Entonces, Él es dueño, Él es creador, Él es rey de todo. Esto nos dice entonces que al ser rey, creador y dueño, este Señor que adoramos, este Dios que adoramos, es lo más importante de todo el universo. ¿Qué significa eso para la adoración? Significa entonces que adorarle a Él es prioridad sobre todas las cosas. Adorar al dueño, al creador y al rey de todo es prioridad. Y obviamente no solo estoy hablando de adorarle con canciones. Recuerdan el primer día de la conferencia, el pastor Aaron estaba compartiendo acerca de adorar con nuestras vidas como sacrificio vivo. Entonces es prioridad adorar al Rey, dueño y creador del universo con todo, con nuestra voz, con nuestras manos, con nuestros pensamientos, con todo nuestro ser. Ese es el Dios que adoramos. Pero ahora pasemos entonces a la segunda parte. Él es el Dios que adoramos. ¿Qué demanda este Dios para los que lo adoren? ¿Qué demanda de sus adoradores? ¿Recuerdan mi profe del colegio que les contaba? Él nos demandaba respeto. Él nos demandaba que jamás lo tuteemos, que siempre lo tratemos de usted. ¿Qué pedirá Dios de nosotros para que podamos adorarle? Y vamos a encontrar respuestas a esto a partir del versículo 3. Fíjense el versículo 3. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Podríamos hacer esta pregunta de otra manera. Podríamos decir, ¿quién podrá adorar a Dios? ¿Quién podrá venir a adorar a Dios? Nuevamente les hago recuerdo de la canción que hemos cantado antes de esta prédica. Hemos cantado una canción que decía, contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Y aquí este salmo nos pregunta, ¿quién puede venir ante el trono de Dios a adorar a Dios? ¿Quién puede acercarse al dueño, al creador y al rey de todo? Y el versículo 4 responde a esta pregunta. Fíjense quiénes pueden adorar a Dios. El versículo 4 dice, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. Y quisiera que analicemos este versículo y que en realidad nos analicemos a nosotros mismos a la luz de este versículo. Quisiera que nos hagamos un autoexamen pensando en este versículo. Habla de manos limpias, es decir, podríamos decir que está hablando de las acciones, del exterior. Habla de un corazón puro, podríamos decir que es las intenciones del corazón, nuestro interior. ¿Quién de nosotros puede decir que está limpio por dentro y por fuera? Que sus acciones están limpias, que su corazón, su mente están puros. Me hacía recuerdo a un video que una vez nos mostraron en mi iglesia, en la comunidad. Tal vez aquí también lo han visto. Es una capacitación de evangelismo que se llama Los Pasos del Maestro. Es una capacitación de evangelismo donde primero te confrontan con los 10 mandamientos. Y mandamiento por mandamiento te dicen, hazte un examen, ¿has cumplido este mandamiento? ¿Has cumplido este? Y bueno, le hacen estas preguntas a la gente en las calles, ¿no? Y la gente dice, sí, yo soy una buena persona, he cumplido los 10 mandamientos, pero cuando comienzan a hacer preguntas específicas, la gente se da cuenta, y nosotros mismos, yo me doy cuenta que no puedo cumplirlos. El Salmo dice, no alzar el alma a falsedad, no jurar con engaño, es decir, no mentir. Está hablando de una vida de total integridad y honestidad. En ese video de los pasos del maestro había una pregunta que siempre le hacían a las personas y se las lanzo a ustedes y a mí mismo también, ¿no? ¿Alguna vez has mentido? Creo que todos, ¿no?
Creo que todos hemos mentido alguna vez. Entonces hemos quebrantado ese mandamiento. Otra pregunta que hacían en este video decían, ¿alguna vez has mirado a una mujer o a un hombre, es decir, a otra persona, con lujuria? De acuerdo a las palabras de Jesús en Mateo 5, has cometido adulterio con esa persona en tu corazón. Hemos quebrantado otro mandamiento. Podrías decir, ¿alguna vez has matado a alguien? Y tal vez la mayoría diga, no. Pero ¿alguna vez en tu corazón has llamado necio o tonto a tu hermano? Entonces eres culpable ante la corte, al igual que si hubieras cometido homicidio. Entonces, creo que después de ver este versículo, después de hacer un autoexamen, tal vez a la luz de los 10 mandamientos incluso, como en ese video que les decía de los pasos del maestro, nos queda decir que entonces no nos aplazamos, pues. El versículo 4 entonces del Salmo 24 no se aplica a nuestras vidas. Y eso es un problema, porque para la persona que cumple los requisitos del versículo 4, vienen las bendiciones del versículo 5. El versículo 5 dice, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Solamente cumpliendo los requisitos del versículo 4 podemos recibir la bendición de Dios en el versículo 5. Solamente cumpliendo los requisitos del versículo 4 podemos subir y adorar a Dios. Entonces, ¿quiénes pueden adorar a Dios? Los perfectos, los que jamás han pecado y los que jamás pecan. Entonces, si yo ahorita les dijera, ya terminemos aquí el sermón de hoy, vamos a orar, qué deprimente prédica, ¿verdad? Porque si es que solo los perfectos pueden adorar a Dios, entonces, ¿qué hacemos aquí todos nosotros? Los imperfectos, los pecadores. ¿Qué estamos haciendo aquí en una conferencia de adoración? ¿Qué estamos haciendo aquí pretendiendo querer adorar a Dios, pretendiendo cantar, reunidos hoy día para adorar? Y la verdad es que para que personas como nosotros, pecadores, imperfectos, estemos reunidos aquí hoy día en una conferencia acerca de la adoración y diciendo que estamos dispuestos a adorar a Dios, se requiere un milagro. Se requiere un milagro. Un milagro que básicamente es Jesús. Si analizáramos toda la vida de Jesús, nos vamos a dar cuenta que Jesús es el único que ha podido cumplir los requisitos del versículo 4 de este salmo. Jesús es el único de manos limpias. Jesús es el único de corazón puro. Jesús es el único que jamás ha alzado su alma a falsedad. Él es el único que jamás ha hablado con engaño. Jesús es el único que puede subir ante el Señor para adorar. Jesús es el único que puede entrar en el lugar santo del Señor para adorar. Jesús ha vivido la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir. Ninguno de nosotros. Ni siquiera los que son cristianos ya de años. Nadie puede vivir una vida perfecta. Jesús pudo. Y Jesús, siendo inocente, ha muerto la muerte que nosotros nos merecíamos. Cada uno de nosotros, tú y yo, merecemos un castigo por nuestro pecado. Pero Jesús ha pagado ese castigo. Él ha muerto en nuestro lugar para que nosotros no muramos. Y Él ha resucitado. Ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado. Y ese es el milagro. Ese es el milagro que ha ocurrido para que nosotros podamos entrar a adorar a Dios. Porque si creemos en Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos adopta en su familia, nos adopta como hijos de Dios. Él nos da su justicia. Entonces Dios nos ve justos a través de Jesús. Y solo así podemos subir a adorar. Estaba pensando en toda esta idea de subir a adorar a Dios, ¿no? Y me imaginaba como entrando a un palacio, entrando al palacio de un rey para poder postrarme ante el rey y adorarle. Y me acordaba de los palacios que tenemos acá en esta tierra. Por dar un ejemplo, el Palacio de Buckingham, que es en Inglaterra, donde está la realeza de los ingleses, ¿no? Y
me hacía esta pregunta: ¿quién puede entrar a ese palacio para ver a la realeza? Y bueno, si tú vas y tocas el timbre y quieres entrar, obviamente no te van a dejar entrar. Recuerdo cuando con mi hermana viajamos una vez a Inglaterra, nos quedamos en las rejitas y mirando hacia adentro, porque tampoco teníamos plata para pagar el tour, ¿no? Porque hay un tour, ¿no?, que pagas, no sé, $300, no sé cuánto, y te hacen entrar al Palacio de Buckingham y te hacen pasear el palacio, ¿no? Yo estaba ahí en la rejita viendo de afuera, ¿no? Pero aún así, aunque tú pudieras pagar para entrar al palacio, aunque estuvieras ahí adentro, eso no significa que seas un príncipe o una princesa. Eso no te hace realeza. Eso no va a hacer que tú convivas con ellos. Eso no te va a dar ningún tipo de comunión con la familia real. Pero en Jesús, eso es lo que hace Jesús. Jesús no simplemente nos lleva ante Dios como un tour. Van a pasear un ratito, van a mirar a Dios, van a cantar unas canciones y de ahí se van a ir. Aquí se acaba el tour. No. Jesús nos permite que entremos a la presencia de Dios y nos quedemos ahí por la eternidad. Porque para todos los que hemos recibido a Jesús, a los que hemos creído en su nombre, somos adoptados como sus hijos. Somos hijos de Dios. Somos realeza, somos príncipes y princesas que podemos entrar ante el trono y adorar a Dios con toda confianza, porque Jesús ha hecho el milagro. Y eso se aplica a cada día de tu vida, porque cada día pecamos, ¿verdad? Hoy día, si pusiéramos a enumerarnos los pecados que hemos cometido hasta antes de llegar aquí a la conferencia, seguro que ya tenemos una cuenta grande. Pero la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. También la palabra dice que si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Entonces, si nosotros decimos, no, yo puedo adorar a Dios porque yo no peco, yo soy una buena persona, estamos mintiendo. Más bien, si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia y podemos entrar a adorar a Él. Entonces, resumiendo esta idea, ¿qué demanda Dios de sus adoradores? Dios demanda perfección. Dios demanda que sus adoradores sean perfectos. Entonces, ¿qué implica eso para nuestras vidas? Nosotros somos pecadores, somos imperfectos. Entonces, por nuestra propia cuenta, en nuestros propios esfuerzos, no podemos adorar a Dios. En nuestros propios esfuerzos, no podemos entrar ante su trono, ante su presencia y adorarle. Necesitamos un mediador. Necesitamos adorar a Dios a través de Jesús. Solo es a través de Jesús que podemos entrar a la presencia de Dios y adorarle. Siempre vamos a necesitar un mediador para acercarnos a Dios mientras estemos en esta tierra. Va a llegar un día donde Jesús va a volver, va a instituir su reino eterno, se va a deshacer de la muerte, del dolor y del pecado finalmente. Ahí vamos a estar ante el Señor y Él va a estar con nosotros. Pero mientras no llegue ese día, necesitamos acercarnos a Dios a través de un mediador, a través de Jesús. Entonces, en esta mañana tal vez cabe lanzar la pregunta para todos nosotros: ¿cuáles son algunas cosas que están impidiendo nuestra adoración en esta mañana? ¿Cuáles son algunos pecados que tal vez no hemos confesado a Dios? ¿Cuáles son algunos pecados que tal vez hemos cometido hoy día mismo antes de venir acá? Necesitamos acudir al mediador. Necesitamos acudir a Jesús si queremos adorar al Señor. Entonces, en resumen, ¿a quién adoramos? ¿Quién es el adorado? Adoramos a Dios, que es dueño de todo, es creador de todo. Él es el Rey de gloria, invencible, que siempre gana, Rey del universo. ¿Y qué demanda este Dios de sus adoradores? Dios demanda de sus adoradores que tengan manos limpias y corazón puro. Y por medio de Jesús, nosotros podemos entrar a Dios para adorarle, porque Él puede limpiar nuestras manos y limpiar nuestro corazón, confiando en la obra que Jesús ha hecho. Entonces vamos a terminar acá y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor: Señor, limpia nuestras manos, limpia nuestros corazones, Señor, purifícanos.
Te confesamos, Señor, nuestro pecado. Reconocemos que en nuestras fuerzas no podemos acercarnos a ti para adorarte, Señor. Dios, reconocemos que somos pecadores. Límpianos, perdónanos. Reconocemos que Jesús ha muerto en nuestro lugar. Creemos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor. Gracias porque tú has puesto un mediador, y gracias, Dios, porque a través de Jesús, solo a través de Jesús podemos adorarte. Solo a través de Jesús podemos acercarnos a ti, Señor. Gracias que has hecho este milagro. Realmente no lo merecíamos, Señor. Tú eres increíble, Señor. Eres tan misericordioso, tan amoroso, tan bueno, Señor. Tan perfecto. Tu plan es tan increíble, Señor. Gracias, Señor, por este regalo de la salvación y este regalo de poder adorarte en Jesús. Guíanos en el resto de esta conferencia, Señor. Guíanos a poder adorarte el resto de esta mañana, el resto de nuestras vidas, el resto de esta conferencia. Guíanos para poder seguir aprendiendo más de ti, Señor. Pero todo por medio de Jesús, Señor. No permitas que nos olvidemos del mediador, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.